Muy buenas noches. En el local del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, tenemos la grata presencia del ingeniero Augusto Varas y también estoy acompañado por el ingeniero Ricardo Patiño para tratar el tema de gestión del talento en las organizaciones. Dejo en la palabra al ingeniero Ricardo Patiño. Muchas gracias, ingeniero Edgar Castillo. Muy buenas noches, estimados televidentes, colegas y amigos. En esta oportunidad, nuestro invitado de la noche es el ingeniero Augusto Varas Castillo, un excelente profesional del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa, que va a desarrollar el tema gestión del talento en la diversidad generacional. Quisiera darle la bienvenida a nombre del presidente del capítulo, ingeniero Omar Valdés. Sea usted, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Quisiera de antemano agradecerles esta invitación. Estoy muy contento de venir aquí al Colegio Ingeniero del Perú. Hace 2 años estuve aquí, también en un evento, y ahora muy atento, como dice el lema, mirando el bicentenario, ¿no? Pues bien, el desarrollo de un país se hace en base, en este momento diré, el recurso humano. Más adelante, durante la entrevista, voy a sustentar el por qué modificamos ese término, ¿no? Recurso humano, ¿no? Pero vuelvo a repetir, quiero hacer hincapié, muy agradecido por esta invitación. Bien. El ingeniero Augusto Varas Castillo actualmente se desempeña como gerente corporativo de recursos humanos de la Corporación Rosas. También ha sido gerente de recursos humanos en el Grupo Romero en la empresa Palma Aceitera y gerente corporativo de recursos humanos de la compañía minera San Simón. Nuestra primera pregunta, estimado ingeniero Augusto Varas, sobre el concepto del talento. Hace unos años nosotros decíamos que el conocimiento estaba al alcance de la mano, y hoy el conocimiento está en la mano. Tenemos una serie de herramientas como son el Internet, el Messenger, el Twitter, el Facebook, etcétera, que nos permiten tener realmente mucha información. Básicamente, ingeniero, ¿cuál sería el concepto de usted, el concepto de talento en esta era? Bueno, partamos, como tú mismo has dicho, estamos en la era del conocimiento. Partamos de la premisa de la globalización, los cambios tecnológicos en las comunicaciones, la era digital, así como el valor del conocimiento, han determinado otro concepto del trabajador, ¿no? Ya que hemos transitado de una etapa de administración de personal, hasta hace 2 años podríamos decir, hemos pasado a la gestión de los recursos humanos, pero hoy en día tenemos que hablar del talento humano. Entonces entendamos que este concepto, el talento es aquel conjunto de características que tiene una persona cuyas capacidades y competencias le permiten alcanzar las metas organizacionales de una empresa y por ende optimizar sus resultados. Eso es lo que podríamos decir en este momento por talento. Pero vayamos más allá de este concepto. Ubiquemos al talento emprendedor, ¿no? Que es aquel que disfruta de lo que hace, tiene una pasión por sus actividades, ¿no? Y por ende está muy motivado. Y no es solamente que el trabajador hace bien las cosas, también es cómo las hace, cuánto de valor agregado da. Hablamos mucho del MOF, pero el MOF yo lo considero como un paradigma. Donde El manual de organización y funciones, donde están las funciones. Vayamos más allá. Hablamos de la descripción del puesto de trabajo, donde dice qué actividades realiza y qué se espera de estas actividades. Por eso valoricemos el puesto de trabajo, ¿no? Para no entrar después en detalles, que hay colaboradores que dicen que hay discrepancia en las remuneraciones, porque siempre viene la habitual comparación. Por eso se define a través de esta herramienta, medimos el talento y determinamos las escalas salariales. Ingeniero Varas, en todo caso, la pregunta, como desde mi perspectiva de ingeniero estadístico, ¿cómo medir el talento? ¿Cómo hacer que nosotros podamos cuantificar este capital intelectual de las organizaciones? Existen, a través de herramientas cuantitativas, un ejemplo de ellos, la encuesta de clima laboral. Medimos factores y dimensiones, ¿no? El colaborador mide ahí cómo estamos desarrollando la gestión del talento. Ingeniero, o sea, cuando habla de factores, es decir, que este es un concepto de talento multidimensional. Exactamente.
porque el colaborador manifiesta a través de la percepción que él tiene, porque la percepción no siempre es la realidad, pero él tiene una percepción de cómo estamos gestionando el talento. Y estas encuestas deben ser transparentes, ¿no? Deben ser participativas, ¿no? ¿Por qué? Porque él espera un resultado, porque no solamente es que salgan los resultados numéricos, los porcentajes habituales, ¿no? Pero él espera una respuesta. Un ejemplo, más adelante vamos a ver específicamente, pero un ejemplo, actualmente la generación Millennium, dentro de su beneficio, solicita estacionamiento. Y a veces, por no darle ese beneficio, no acepta el trabajo. Son temas, podríamos decirle, oye, pero es un tema que no va acorde, ¿no? Un detalle, alguien podría decir. Doméstico, hasta podría decir, pero él lo valora. Él lo valora. Por eso que es preferible que en estas encuestas sean de manera, digamos, sin nombre. Anónimas, porque la experiencia me ha dicho que cuando lo hacemos a través de medios informáticos, a través de una laptop, él piensa que a través del IDE me van a rastrear. Correcto. Entonces, no contesta ni afirmativa ni negativamente. Entonces, muy ambiguamente. Entonces. Muy ambiguamente. Entonces, es mejor que sea anónima y transparente y participativa, ¿no? Y es más, la empresa debe, después de tabular, debe tomar las acciones. Porque, por ejemplo, ellos también valorizan, un resultado es vida-trabajo, ¿no? La carga familiar que tienen, requieren tiempo. Ahora valoran más el componente que se denomina la familia. Exacto. Ingeniero, si hayan sociedades abiertas al aprendizaje, las instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria, son como promotores del saber. ¿Cómo deberían promover la gestión del talento? Las entidades educativas, y podemos hablar sobre, deben incluir dentro de su estructura curricular habilidades blandas, desde un inicio a los alumnos. Las habilidades de negociación, trabajo en equipo, empatía, investigación. Podemos dar un caso específico, ¿no? El bachillerato internacional, que es para tercero, cuarto y quinto de secundaria. El bachillerato internacional abre la posibilidad que el alumno, cuando ingresa, desde sí ya está desarrollando sus habilidades blandas, más que nada las de investigación. Y esto, cuando él llega a la universidad, ya viene desarrollada su habilidad de la investigación, el tema de disertar, el tema de sus habilidades de oratoria, comunicar específicamente y hacer empatía. Es decir, que ellos, cuando realicen en la universidad sus famosos trabajos monográficos, bueno, en esta época, en la era digital, ellos indagan mucho más, bucean más, entonces dominan mucho el data mining. O sea, ante la pregunta que me hicieron anteriormente, la abrumadora cantidad de información, los alumnos, por ejemplo, que egresan de bachillerato internacional, saben cómo llegar a la data que requieren, porque esta data es base para la información y esta información es para la toma de decisiones. Entonces, los colegios deberían o deben de desarrollar estas habilidades blandas desde sus canteras, es decir, desde la primaria. Excelente. Y si, digamos, proyectamos un poquito más ya y vemos ahora a los jóvenes, le estoy hablando ya de aproximadamente 1.500.000 que están en las universidades y en los institutos superiores, y ¿cómo hacemos ahí para que la comunidad universitaria promueva el talento entre estos jóvenes? Bueno, estos jóvenes, que también lo llamamos generación Y, generación NET, generación Boomerang, en el caso de las universidades es necesario que se actualice la malla curricular, porque si bien es cierto, salen jóvenes profesionales, pero no dominan los aspectos blandos. Ellos salen, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, De acuerdo. sale directamente a trabajar y lo primero que tiene que hacer es supervisar, dirigir personal, y no fue formado. De acuerdo. No fue formado. También debe saber, cuando la empresa le solicita un análisis costo-beneficio de proyectos,
también. Tiene él que estar preparado en esa parte dura. Pero las habilidades blandas es básico. Es más, dentro de la evaluación de desempeño, uno de los indicadores es retención del personal. Generalmente, en este caso que estaba hablando el ingeniero agrónomo, cuando le ponen 100 trabajadores, inició la campaña, terminó la campaña, ¿con cuántos trabajadores terminó? Se le evalúa esa parte. La retención. Si bien existe un área de recursos humanos, él es el principal gerente de recursos humanos. De acuerdo. Esa es la fidelidad que se le llama con la empresa. Sí, el sentido de pertenencia, ¿no? Ingeniero, actualmente en el país, en las instituciones, tanto privadas como públicas, existen generaciones, brechas generacionales. ¿Usted podría definirnos más o menos cuántas son y a qué edades corresponden? Pues bien, los millennials son aquellos nacidos entre 1981 a 1999 hasta el 2000. Generación X, la que sí es la de 1961 a 1980. O sea, en este momento tienen de 33 a 52 años de edad. Nosotros, por ejemplo, somos la generación X. Sí, podríamos estar incluidos, sí. Los boomers, o baby movers, también llamados así, son nacidos de 1946 a 1960. Ahí está, por ejemplo, el que fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Bush, por ¿no? ejemplo. Y después viene, que le llaman 2GM, Segunda Guerra Mundial, los veteranos, ¿no? Que son ya tan jubilados, pero sin embargo es una generación que realiza el coach. Oh, claro. Yo he sido formado por un coach durante un año y medio. Como un tutor, es un coach, ¿no? Es un coach, ¿eh? Ah, bien. Un entrenador. Un entrenador me enseñaba, primero me escuchaba cómo yo disertaba, por ejemplo, cuando me dirigía a los trabajadores, a un grupo de 220 trabajadores, me escuché después, me hacía mi feedback, ¿no? Mi retroalimentación, mira, estos términos no es aconsejable, ¿no? Y así fui formado. Y después ya me suelta. Y bien, porque lo que él hizo en 30 años me lo enseñó en un año y medio. ¿Hay características en estas generaciones muy precisas? Claro, los millennials han nacido, por ejemplo, en el caso de Perú, con una política económica neoliberal, ya inmersos dentro de la internet y las redes sociales. La generación X es la computadora personal, los boomers, nacen cuando aparece la televisión, y los veteranos, la época de la radio. Pero ¿qué buscan? Un millennial busca aprender, desea aprender de su jefe, busca reconocimiento. Una generación X desarrolla carrera, generalmente no se mueve. El boomer o el baby boomer busca retribución. Bueno, los Segunda Guerra Mundial o los veteranos ya están jubilados. Pero vamos allá a los milenios. Los milenios, por experiencia personal, si se quedan en el trabajo más de 3 años, hay que dar las gracias. Porque ellos rotan mucho, se mueven mucho. Por lo tanto, cuando uno conversa con ellos, hay que darles nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos roles, y ellos buscan mucho línea de carrera. Son muy apresurados, quieren optar por posiciones altas rápidamente, lo cual no es malo. Y no es lo mismo cuando uno envía, un ejemplo, enviar un correo electrónico a una generación X y a un milenio. Pues. Por decir, ¿no? Le envía a una persona, uno de generación X, es necesario hacer un análisis de costo-beneficio de la compra o adquisición de equipos de aire acondicionado. La respuesta de generación X. Vamos a realizar el análisis de costo-beneficio partiendo de las premisas siguientes. Quiere decir que está de acuerdo. El milenio, ¿cómo contesta? Bueno, vamos a realizarlo. Quiere decir que lo va a hacer, pero no está comprometido. O sea, lo acepta, pero no está comprometido. Pero si el milenio contesta rápidamente sí, lo acepta y lo va a hacer de muy buena gana y con pasión. Esas son las diferencias. Hasta la respuesta de un milenio hay que analizarlas. No podemos gestionar una generación X igual que un milenio. Ya no existe ese famoso refrán que pague su derecho de piso. Ya no, porque el milenio, si está bien preparado, él se va.
Por eso la estabilidad laboral que uno ve a través de un currículo de un milenio es variable. Constantemente está cambiando. Constantemente busca nuevos retos. Constantemente busca nuevas metas. Y lo que es más, busca reconocimiento. No necesariamente la variable remuneración metálica, ¿no? Ellos buscan remuneración, lo que le llaman espiritual, ¿no? Y más que nada buscan esa remuneración metódica, digamos, ¿no? Que generalmente lo llamamos sensible, ¿no? Entonces, permítame, ingeniero, y lo que por ejemplo era antes, ver un currículum con mucha rotación era negativo. sí, ¿no? se Porque ve has tenido tantos trabajos. sí, porque dicen que no tiene camiseta. Exacto. Todos esos conceptos han cambiado, obviamente. Totalmente, ¿no? totalmente. Ya los headhunters o los mismos entrevistadores evalúan y no necesariamente ya tienen ese concepto, ¿no? Generaciones, un boomer podría decir que sí. Un boomer, analicemos un currículum de un boomer, si tiene 2 o 3 trabajos es mucho. Así es. Igual que la generación, los de la generación X, ¿no? Ellos generalmente han trabajado el empleo de por vida, ¿no? Y buscan jubilarse en esas empresas. El Millennium no. Además hay que tener en cuenta que el Perú tiene una base ancha de Millennium, que es el soporte, que te encuentres el soporte de nuestras futuras jubilaciones. Ingeniero, ahora otro tema o otro aspecto que también debemos tener en cuenta en esta especie de aprendizaje que estamos teniendo es la globalización. La globalización obliga a las empresas a ser competitivas. ¿Cómo deben adaptarse estas organizaciones ante esos cambios? ¿Y cómo podemos hablar ya de un modelo de organización del siglo XXI? Ya, sí. A raíz de esta era de la globalización, las empresas ya no pueden estar pensando si van a cambiar o no. Lo que deben estar pensando es a qué velocidad van a cambiar, incluyendo a sus colaboradores. Ahora, los modelos de organización, pasamos de la jerárquica tradicional, había muchos niveles, pero hay organizaciones celulares, mucho antes las organizaciones matriciales, donde por estas organizaciones celulares se basan mucho en la comunicación. La comunicación es básico para ellos. A veces no es necesario enviar un correo, es necesario pararse y ir a la oficina de al lado. Comunicación verbal y no verbal también. Exacto, la gestual, por ejemplo. Los movimientos corporales, ¿no? Es muy importante. Entonces, hablemos de la comunicación efectiva. Son comunicaciones que se deben realizar al interior de la empresa, pero que agreguen valor y que vayan a la esencia del tema. Y entonces ahora las áreas que usted mencionaba, de recursos humanos, ¿cómo deben denominarse ya, tal vez? En este momento deberían llamarse áreas de talento humano, gestión del talento, pero vayamos más allá. En este momento estamos hablando en este tema de gestión del talento humano, pero después vamos a hablar de los jefe con G, gestores de la felicidad. Porque es importante trabajar donde uno le guste. El clima laboral, el ambiente. Exacto, y hay que tener en cuenta, todo lo que hace una empresa en su área de inversión y desarrollo es copiable. Lo que no es copiable es la cultura organizacional. Y la cultura organizacional se cimenta en su talento. Excelente. Ingeniero, ya casi una de las últimas preguntas. En este colegio profesional, el Colegio de Ingenieros, también tiene un rol importante en este desarrollo del talento. ¿Cuál debe ser el nuevo rol del Colegio de Ingenieros en este caso y, bueno, por caso, los otros colegios profesionales? En el caso del Colegio de Ingenieros del Perú, debe ser el engranaje entre la empresa y las universidades. Las universidades en el Perú realizan, enseñan, tienen facultades por lo general de profesiones que la región no las necesita. Nos estamos abrumando mucho de profesiones, llamemos liberales, ¿no? Estoy hablando de la contabilidad, el derecho, no digo que está mal, ¿no? Economía. Pero las profesiones que requiere la región, un ejemplo clásico, la región de la selva, no forma ingenieros químicos, no forma asistentes sociales, no forma ingenieros en biocombustibles,
no forma profesionales en medicina humana. Entonces, las regiones necesitan esas profesiones para desarrollarse. Y también, al tener esta profesión o esta facultad, debería tener estructuras curriculares ad hoc a su región. Es por eso que también las empresas, a través del talento humano, se forman universidades corporativas. Un ejemplo, el Perú no enseña, no hay institución, no hay universidad que forme operadores en palma aceitera. Pero hay casos, hay ejemplos, que en una plantación se ha realizado este tema, formar operadores agrícolas en palma aceitera y cacao. ¿Por qué? Porque la empresa se ve necesario a formar sus propios mandos. Y también, no es solamente formarlos, también es retenerlos. Prueba de ello también vemos la UTEC, es la formación es la unión de 5 grupos empresariales que están formando profesionales ad hoc. Lo mismo es CETEMIN, el Centro Tecnológico Minero. Ahora, por este desarrollo agroindustrial vamos a poder regresar de repente, así como existió la secundaria comercial, sí, también existirá la secundaria agrícola. Hay un ejemplo por ahí, que se da en un país de Centroamérica, la Universidad de Zamorano. La Universidad de Zamorano está dentro de una plantación. Imaginemos el distrito de La Molina. Dentro del distrito de La Molina está la Universidad Agraria. Pero cuando ellos desean hacer su práctica, tienen que salir fuera de Lima. En cambio, la Universidad de Zamorano es una universidad que está dentro de una plantación. En las mañanas son las clases de teoría y en las tardes salen a sus prácticas al campo. Lo mismo el suscrito, el que habla, realizó en un anterior trabajo dentro de la plantación, una universidad corporativa, ese es el término del management actual que se dice, y se llamó Formación de Operadores Agrícolas en Palma Aceitera y Cacao. Es una experiencia totalmente desarrollada y vivida, y con éxito, porque formas tu propio profesional. Y más que nada, este alumno que es un trabajador, un obrero común y corriente, cuyo requisito era tener un año trabajando y 5º año de secundaria, y se sentía formado e identificado. Claro, y habla de lo que mencionaba en su conversación, lo del valor agregado, ¿no? Exacto. Ahí tendremos probablemente mejores resultados y incida en la productividad de la empresa, ¿no? Con un personal que es formado a la medida. Sí, veamos el mapa estratégico, ¿no? La primera perspectiva de aprendizaje y desarrollo es la base, donde entra ahí, por ejemplo, fortalecimiento de la cultura organizacional, establecer líneas de carrera, medición del clima laboral. Entonces, todos estos aspectos blandos que desarrollamos van subiendo a la parte de operaciones, cliente, y lo que es la parte del aspecto financiero, maximizar el valor de la empresa. Claro. O sea, de alguna manera mi inquietud era, pues, ¿cómo medirlo? Me acaba de absorber. Sí. Es una forma, ¿no? Es una forma. Claro, después derivamos al tablero de comando, ¿no? Eso, el tablero de comando. ¿Podría darnos alguna ampliación con respecto a cómo ubicarlos ahí, los indicadores, las variables? Claro, lo clásico eran indicadores que tenemos de cuánto se gasta en la planilla, los indicadores de rotación, pero hay indicadores que van mucho más allá. Por ejemplo, por cada sol de planilla, ¿cuántos soles he facturado? Ojo, y cada sol de planilla de costo empresa, que incluye los sobrecostos laborales, es un indicador. Ahí estás asociando decisión a resultado. Exactamente, porque el directorio solicita. Más que nada en aquellas empresas que cotizan en bolsa. Ese es uno de los temas. Otro es el indicador del ROI, Return on Invest, retorno sobre la inversión en capacitación. Ok, yo capacité, ¿qué me dio? ¿Cuál es su entregable? Otro es los temas de innovación, cuántas ideas han generado. Esos son los nuevos indicadores que podríamos decir para los aspectos blandos. Muy bien. Bueno, estimados colegas, hemos de esta manera concluido con esta entrevista tan interesante de nuestro colega ingeniero Augusto Varas Castillo, a quien le agradecemos, ingeniero, por su excelente disertación
y seguramente muy pronto lo tendremos nuevamente por acá. Okay, Muchas gracias. También Gracias, Edgar, muchas ingeniero. gracias por Gracias, ingeniero la Patiño. entrevista. Buenas noches. Buenas noches.